Hace solo algunos instantes estábamos conversando de Michael Jackson, muy conocido básicamente por sus innumerables cirugías. En algún caso, lo de Michael Jackson habrá sido condicionado, digamos, producción, temas estéticos, pero la cirugía plástica muchas veces tiene que ver también con necesidades que tienen muchos factores, función también del médico, de un equipo asesor, de un equipo de expertos que te dan buenos consejos. De todas maneras, hay otros procedimientos, hay algunos que son más frecuentes en hombres y en mujeres. Hoy día le vamos a consultar al doctor Carlos Rojas, cirujano plástico del Sanatorio Alemán que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, encantado de estar de nuevo acá. Gracias por acompañarnos. Doctor, hay procedimientos que son muy frecuentes, como las cirugías plásticas, que incluso tienen un boom últimamente, sobre todo en temas estéticos. Queremos conocer cuáles son las más frecuentes en hombres, cuáles son las más frecuentes en las mujeres y también cuál es el alcance que estamos teniendo acá a nivel regional. ¿Cómo no? Has mencionado algo muy importante, cirugía en hombres. Ese es un tema que cada vez cobra más actualidad, las estadísticas claramente nos acusan una tendencia a que el hombre se está preocupando más por su imagen y ya no es un tema confinado solamente al interés femenino. Así es que les puedo contar que en el Sanatorio Alemán hemos implementado incluso algún tipo de cirugía especialmente dedicada para los hombres. Y aprovechando de contestar la pregunta completa, es decir, estamos hablando de papada, estamos hablando de párpados, de los rollitos que se nos juntan por acá, ¿no es cierto? Y que es lo típico que el hombre busca paliarlo de alguna manera. Y creo que esas tres cosas son las que llevan la delantera en cuanto a estadística de cirugía masculina. Pero doctor, por ejemplo, en el caso, si lo vamos a fechas, desde el año tal vez específico, ¿desde cuándo los hombres ya se han comenzado a interesar en esto? Porque siempre está como el estigma de que no, de que las mujeres nos podemos preocupar, que es más normal, pero no tiene nada de malo. O sea, el género tampoco no te condiciona a querer verte mejor y poder hacer una arreglito, ¿cierto? Yo tengo 37 años. Fíjese que hace varios años que ustedes lo han visto, estoy tratando de hacer ejercicio. Particularmente le voy a dar mi se mantiene, mi menos visión. mal. Se mantiene muy bien, claro. Pero fíjate que uno oculta muy bien también. Bueno, Entonces, siempre, por ejemplo, hay una pancita que por mucho que uno vaya al gimnasio, por mucho que uno haga ejercicio y las mejores dietas, a veces no se consigue. Y yo ya he pensado, no tengo ningún problema en decirlo. Eso me gustó. Y si a lo mejor más adelante someterme a una cirugía donde claramente hay varios aspectos, tranquilidad, bienestar, seguridad, razones hay por montones. Yo creo que llega una edad donde uno muchas veces dice, ¿y por qué no? Así es. A eso yo le llamo, todavía eres muy joven, pero yo le llamo envejecer con dignidad. Es decir, todos tenemos derecho a llevar nuestros años con dignidad en la medida que nos sea más o menos importante la imagen. Hay gente que le da lo mismo. Yo tengo amigos que me dicen, no, yo jamás me haría ninguna... Pero tengo muchos amigos también como tú que me dicen, mira, algún minuto yo me voy a hacer algo. Porque su trabajo, en el caso de ustedes, es esencial. La apariencia, ¿no es cierto?, es 100% imagen. Y cuando existe el recurso, sin transgredir el contexto etario, me explico, es decir, nadie pretende con una cirugía volver a los 20 o a los 18 o a los 25, ¿no es cierto? Pretendemos asumir nuestra edad, pero que lo hagamos, como digo, con este estímulo que significa mirarse al espejo o sentirse más seguro frente a los demás. Pero eso, doctor, genera una tremenda tranquilidad, porque lamentablemente hemos visto, sobre todo en medios de comunicación, ya hablando más de farándula, de la destrucción que muchas personas, muchas mujeres y muchos hombres se hacen al abusar de las cirugías plásticas. Hoy día hay que entender que hay cirugías plásticas de personas que se estiran, de personas quizás que se aumentan el busto o que se hacen alguna abdominoplastía, pero que no necesariamente quedan de la forma exagerada que la hemos visto a través de la tele, sino que hay cirugías que quedan muy naturales, donde hay cicatrices que no se notan, donde queda el cuerpo, la verdad es que armonioso, más que esta exageración. Bueno, de exacto, tal cual, ustedes lo han dicho, armonía es un concepto en cirugía plástica que es esencial, es decir, el cirujano que no tenga bien claro ese concepto, de hecho va a cometer errores. Y yo les digo que a todo nivel, he tenido la ocasión de ver el trabajo de colegas fuera de nuestras fronteras, en varios países, y me sorprende a veces que en clínicas muy renombradas de pronto se realizan cirugías que sacan del contexto etario al paciente, que le quitan la naturalidad y que evidentemente van, es decir,
mucho más allá quizás de lo que el cirujano o el paciente hubiera querido, por exagerar algo. Claro, ¿no? pero doctor, eso también va, yo creo, en el profesionalismo del experto. ¿Por qué? Qué Lo bueno mismo que que lo hablábamos de Michael. Sí. Un doctor sabe cuánto se puede hacer para que no sea exagerado. Eso también tiene que ver con un trabajo psicológico, el entender que la persona tiene que estar también bien para poder hacerse intervenciones, llegar y hacerse algo. Así es. Y qué bueno que lo has notado, porque coincidencia, Michael Jackson fue operado por primera vez de la nariz por un cirujano otorrino estético. Es decir, era otorrino laringólogo, pero tenía especialidad en estética. Su apellido, Tarji, origen norteamericano. Hace, no recuerdo cuánto, pero hace muchos años, tuve incluso la ocasión de ver el pre y el postoperatorio de la primera cirugía de Michael Jackson. Estuvimos juntos en un curso que creo que incluso fue en Santiago. ¿A usted lo conoció? Al cirujano, sí. Porque él dictó un curso, específicamente él habló de cómo se puede hacer una rinoplastía con anestesia local, una cosa bien interesante. Pero como todos sabíamos de quién se trataba, que era un superstar de la cirugía, que era un hombre muy renombrado en Estados Unidos, entonces más de alguien por ahí le hizo algunas preguntas y fue muy ético y discreto, sin embargo, sin nombrarlo, sabíamos a quién se estaba refiriendo, y finalmente mostró algunos close-up de lo que era la nariz y lo que fue después de la primera cirugía. La primera. Pero después vinieron, creo que fueron 3 o 4 más, Claro, varios en más. las cuales se destruyó todo el esqueleto y hubo que reconstruirlo con injertos. Y finalmente este contexto, esta cara completa fue desfigurada a mi entender, a mi gusto, y por un exceso que el mismo paciente pedía. Pero también, tú dices algo muy interesante, si a mí vienen a pedirme a una paciente que le ponga 600 centímetros cúbicos de prótesis, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer por ningún dinero. Por el problema que va a tener la porque espalda sé también. que nadie tiene un tórax para soportar eso. Y como Montserrat decía, en la televisión hemos visto casos, no es necesario nombrarlo, ¿no es cierto?, de gente que tuvo que dar marcha atrás porque se fue a un exceso tal que después, como bien dices, hubo más problemas que beneficios. Terminan retirando. Y eso el cirujano es cómplice. Doctor, Sí. Es cómplice. y en el caso, por ejemplo, cuando una persona toma la decisión de hacerse una cirugía, uno sabe a lo que va. Eso significa tal vez utilizar anestesia general. Y muchas personas que tal vez tienen las ganas de operarse o hacerse algo, pero tienen temor a eso, al que les pase algo, al no despertar. Y eso es bastante común. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cuándo se puede, cuándo no? Así es. ¿Hay un protocolo previo, diagnóstico? Hay un tema global que es importante que lo toquemos y hacerlo notar. Primero que nada, el cirujano tiene que ser un profesional en el área. Hoy día, lamentablemente, tenemos muchos profesionales y no profesionales de la cirugía plástica haciendo procedimientos de cirugía plástica. Eso no es un secreto para nadie. Yo creo que todos los que nos están viendo conocen a alguien que se operó en una consulta con anestesia local. Y cuidado, que la anestesia local tiene una dosis límite, ¿no? Es una dosis que no se debe ultrapasar nunca. Pues bien, esta gente se da el lujo de hacer liposucción del abdomen dividido en 3 o 4 cuadrantes. Uno lo hacen hoy, el otro pasado mañana, el otro la otra semana. Lo he visto en mi consulta, gente que ha Doctor, llegado. yo he visto que se han hecho de todo de Bueno, una vez. no solo eso, claro, incluso poner prótesis con anestesia local en una consulta. Un nivel de responsabilidad. Pero, ¿Eso despierto? exacto. Eso despierto. Despierto solamente que te meten la anestesia local, entonces para que no sientas dolor. Entonces, esa tamaña irresponsabilidades, ¿no? Tienen dos componentes. El paciente que se expone a una cosa como esa y el comillas, profesional o aficionado a la cirugía plástica que está realizando este tipo de procedimientos. Claro. Yo quiero contarles que el Sanatorio Alemán, especialmente, que dicho sea de paso, después del terrible episodio que tuvimos que vivir hace ya un par de meses, se ha levantado con mucha fuerza y para nadie es un misterio que los organismos fiscalizadores, ¿no es cierto?, han estado chequeando cada cosa y no se le dio el permiso de abrir hasta que estuviera todo completo. ¿Qué significa esto? Que el conjunto de seguridad que se le está ofreciendo al paciente para que sea un servicio integral cumpla con las normas establecidas. Imagínense ustedes una consulta privada. ¿Cuándo va a tener las condiciones de un pabellón, por ejemplo, como los No del está sanatorio? satinizado, o sea, en el sentido de que no tiene no puede. este protocolo de limpieza, de Yo que siempre esté todo pensaba en una satinizado. emergencia, Claro. doctor. Aquellas personas que se Eso. operan quizás en una clínica sin desprestigiarla, Sí, claro. pero yo me pongo en el lugar. O sea, y si a mí me pasa algo, me estoy realizando alguna cirugía, ¿qué van a hacer? ¿Me Para van a cambiar, tomar por y me van a supuesto. tener que llevar a otro una centro? ambulancia a otro lado. O sea, jamás. Bueno. Y lo mismo, y también aquí es súper bueno tocar el tema, porque lamentablemente acá en Chile está pasando que
y hay que decirlo, yo creo que no es un secreto, es que hay odontólogos hoy día que están operando hasta de todo. De todo. Yo no lo quería Es que decir, hay que, pero... Hacen estas intervenciones nasales Claro, también. y también es una tremenda responsabilidad y le hace mucho daño a ellos como profesionales. Y me imagino que ustedes también, porque finalmente son ustedes los que tienen que arreglar la... Claro, porque fíjate que el juicio final, el juicio público, dice, se hizo una cirugía plástica y le fue mal. Hoy día está vegetal o hoy día está esto, en el peor de los casos. Entonces, claro, se habla de cirugía plástica, pero nadie detalla. Mire, la señora eligió al profesional equivocado, el lugar equivocado, no midió consecuencias y se fijó solo en dos cosas. La parte económica, la plata, ¿cierto? Y la viabilidad o lo pronto que lo tenía. Entonces, ante esa situación, como digo, en el sanatorio hemos mantenido, y ahora con más fuerza después de este problema que hubo, con más fuerza aún, optimizar la calidad de servicio, el control de la calidad de los colegas que trabajamos en el sanatorio. Estamos todos capacitados y tenemos una trayectoria. Yo creo que, no sé si me permiten, soy el decano de la cirugía plástica estética en la zona. Hace más de 20 años que llevo en la zona, entonces son varios cientos de pacientes operados, y eso le da un bagaje a uno para no improvisar, no para decir soy el mejor, no, Claro. para no improvisar, porque ya sé lo que, claro, lo que puede pasar. Claro, porque al Así final es. estás jugando con tu vida, no es algo que yo pueda llegar y hacerme, no me voy a ir a sacar una muela, Claro. es mi vida la que está corriendo Claro, peligro. y por ejemplo les cuento, hoy día hay lugares, clínicas estéticas. Yo la otra vez que estuve acá preguntaba lo mismo, decía, si alguien me dice dónde se estudia la carrera de medicina estética, así como nosotros estudiamos cirugía y cirugía plástica, debe haber alguna facultad, porque yo no la conozco, que imparte medicina estética, con todo cariño y respeto a quienes lo hacen, ¿no? Pero no lo tengo en los anales ¿Cuál es el académicos. profesional que tiene que hacer esta cirugía? Cirujano doctor? plástico. Generalmente es el cirujano Con nombre plástico, real. no obstante, el cirujano plástico, pero no obstante, de repente, por ejemplo, hay procedimientos dermatológicos que se cruzan los campos, o la otorrinolaringología también. Por ejemplo, les puedo contar que aquí en Concepción hay un otorrino que se especializó en cirugía de nariz y lo hace muy bien. Entonces, es fantástico porque maneja la parte funcional y la parte estética. Son grupos multidisciplinarios Claro. que están dentro del... Pero muy acotado, no es esto, no Lo que alguna sí, cosa... y antes de que se nos acabe el tiempo, no Sí. podía dejar de preguntarle a muchas personas que iban incluso con las cirugías plásticas, pero de repente hay estos mitos y estas pequeñas cositas que a uno no le dejan dar el siguiente paso. Sí. ¿Es cierto que si una persona se realiza una liposucción, por ejemplo, en los brazos, después la grasa se va a ir a la guata? ¿Qué? ¿Verdad o mentira? Mira, El chaito. Oye, siempre lo no dicen. mira, para ser sincero, no hay ninguna prueba científica de que así sea. Ya. Hay una tendencia, sí, una tendencia muy antigua que decía que cuando uno hace una lipoaspiración retira unos receptores de grasa, que eran los alfa y los beta. Esos receptores de grasa son los que reciben la grasa y la estacionan allí. Al retirarlos, supuestamente no tendría dónde quedarse la grasa y tendría que buscar dónde hayan quedado estos receptores. Pero sinceramente te digo, yo hice una tesis de esto en la Universidad Católica en Brasil, donde me formé. Una de las tesis de mi monografía final fue esa. Y la verdad es que nunca llegamos a determinar hasta ese entonces si efectivamente era así o no. Lo que pasa es que si la paciente no se cuida y sube de peso, Lógico. seguramente va a buscar... No, sí, Sí, yo lo he escuchado. se dice mucho. Así dice es, mucho. Yo así creo que es. también va en parte del paciente, de cómo se cuida, el entender que es una cirugía. La que cirugía no plástica hace- es no una, hace es magia. una contribución, claro, es una contribución, pero eso no quiere decir que después de operarme yo voy a dejar de No, hacer pues no, ejercicio, vamos a voy a comer discriminadamente, así que Doctor. autocuidado. La verdad es que nosotros agradecemos que usted nos visite porque es voz autorizada, hay trayectoria, hay conocimiento, ¿Cuánto además avalado en el Sanatorio Alemán, una institución con profesionales de primer nivel, que hoy día queremos aprovechar esta recomendación. La decisión es personal. Si una Sí, persona claro. evidentemente tiene la intención, tiene la inquietud, consulte con expertos, sea responsable. Siempre un equipo de profesionales le va a poder dar un buen diagnóstico y un buen consejo. Doctor, enormemente agradecido. Y A hacerlo ustedes. donde se debe, doctor. Así es. Que tenga buen día, que doctor. se queden con- Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias, doctor, que la haya bien. Bien, me voy a poner de pie. ¿Sabe por qué? Porque